Hola, este es un video para la Cátedra Libre de Estudios Trans de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Jerónimo Palomino Céspedes, soy psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me encuentro realizando mi maestría en psicología con énfasis en clínica en esta misma universidad y codirijo el área de psicología de la Fundación GAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans de la ciudad de Bogotá. Digamos que mi formación y mi quehacer profesional como psicólogo me, me han llevado a diferentes áreas de interés. Una de ellas ha sido la neuropsicología, especialmente en temas de estimulación y rehabilitación cognitiva. Mm, por eso actualmente participo en un proyecto que busca diseñar y crear una plataforma digital para el acompañamiento, la asesoría y la estimulación cognitiva de personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias, dado que en este momento de emergencia sanitaria son una población vulnerable. Otro tema totalmente diferente ha sido en relación a las experiencias de vida trans desde diferentes lugares, ¿no? Entonces directamente pues involucrándome en el acompañamiento eh, de familias y redes de afecto y apoyo de personas con experiencia de vida trans. Otro desde la reconstrucción y construcción continua de una memoria colectiva del movimiento social trans en Colombia, y que es en lo que actualmente estoy escribiendo junto con mi colega Daniel Verástegui. Y otro punto pues ha sido la formación. Por un lado la formación comunitaria y desde la pedagogía eh, liberadora y crítica eh, de liderazgos transmasculinos. Por eso pues he participado en la coordinación y como tallerista de una escuela que buscaba precisamente esto, el fortalecimiento y la formación de liderazgos transmasculinos y también la sistematización de esta experiencia para la creación de un banco de metodologías que sirviera para estos fines. Y la formación de profesionales en psicología con un enfoque diferencial para el acompañamiento sensible de personas con experiencia de vida trans y sus redes de afecto y apoyo. Por ello, soy una de las personas que acompaña y supervisa las prácticas en psicología comunitaria desde la Fundación GAT, que vienen allí a dirigir, a realizar diferentes profesionales en formación de diferentes universidades aquí en Colombia, precisamente en la ciudad de Bogotá. Y por último, creo que mi otra área de interés, que es reciente, ha sido el trabajo con personas que se reconocen desde la discapacidad psicosocial como sobrevivientes de la psiquiatría o como personas usuarias de servicios de salud mental. Y pues la construcción desde sus deseos, desde sus quereres, desde sus voces, desde su agencia, desde la idea de que sus saberes sobre su propia vida también son importantes y son tan relevantes como los ejercicios profesionales sensibles y humanos. Digamos que todo esto pues me ha llevado siempre a escribir en paridad de varios temas. Uno de ellos ha sido la violencia hacia mujeres trans, particularmente para organismos internacionales como la CEDAW. Otro ha sido pues la violencia económica de mujeres LGBT, un estudio que realizamos desde el GAT. Y bueno, como para finalizar, quería como compartir dos cosas que me llevo de mi experiencia o que estoy construyendo todavía con esta experiencia. Una es que la formación, especialmente en áreas
que trabajan con personas, como lo es la psicología, es un pilar fundamental, pero en esta formación, un pilar fundamental también es la autoobservación y el automonitoreo, no solo un conocimiento teórico y una aplicación de técnicas, sino también esto debe darse desde quién soy yo, dónde me ubico, cómo es mi ejercicio profesional, cómo esto me atraviesa, cómo este se ve atravesado por mi vida, por mis estereotipos, por mis prejuicios, por los modelos cognitivos que yo mantengo y cómo yo aplico esto y lo llevo a mi ejercicio profesional y qué implica esto para las acciones sin daño, para los ejercicios pertinentes y sensibles a las realidades de las personas con las que trabaje. Y el otro es la memoria. Creo que la memoria es importante como una base, ¿sí? Una base para el movimiento social, una base para la autobiografía, para los profesionales también, incluso para la propia ciencia y área o disciplina de la psicología. Mm, y es necesario reconocer cómo hemos actuado, qué no debemos hacer, cómo este actuar también está en un contexto histórico, social, geográfico, y qué me implica esto para mi ejercicio profesional y, y para que este sea de calidad, ¿no? La memoria, como recuperar cosas desde la humanidad y desde la curiosidad y sensibilidad por esta humanidad y también dejar atrás prácticas violentas. Estas son como las reflexiones que quería compartir y muchas gracias.